Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Wilches Tobar, tengo 23 años, estoy cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas. Este curso es Física General y el número de mi grupo es 872. Entonces, pues para el día de hoy vamos a realizar un ejercicio que tiene como objetivo analizar por medio de una simulación cómo cambia la distancia, la velocidad y la aceleración en función del tiempo y cómo se representa en gráficas. Necesitamos gráficas pues para representar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, vamos a proceder con la primera simulación cuando la aceleración es igual a 0.0 metros por segundo al cuadrado. Aquí ya la tenemos. La posición inicial son 0 metros. La velocidad es 3.6 metros por segundo y la aceleración, como ya habíamos dicho, es 0.0 metros por segundo al cuadrado. La ejecutamos y hacemos una toma de registros. Tenemos estos datos, pues los exportamos y nos da un Excel, que es como el que tenemos aquí, como una tablita de Excel. Y estos datos nos sirven para posteriormente realizar una gráfica en MATLAB con unos comandos. En este caso, pues yo ya realicé la importación ya del archivo Excel a MATLAB y realicé ya los comandos. Uno realiza los comandos, los escribe, le da Enter y nos da pues las gráficas que necesitamos para pues posteriormente analizar. En este caso es un ejemplo pues de la primera gráfica. Distancia en función del tiempo, pues cuando la aceleración es igual a 0.0 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a ir a nuestro archivo y acá lo tenemos. Cuando la aceleración es 0.0 metros por segundo al cuadrado, vamos a analizar las tres gráficas. Entonces, la distancia en función del tiempo. Aquí vemos que la posición crece de manera lineal con el tiempo. Esto significa que el objeto recorre espacios iguales en tiempos iguales. La siguiente gráfica es velocidad en función del tiempo. Aquí observamos que la velocidad se mantiene constante, como podemos ver, pues es una línea recta, horizontal, y no hay aceleración. Ya sabíamos y teníamos en cuenta que la aceleración sigue siendo 0.0 metros por segundo al cuadrado. La siguiente gráfica es aceleración en función del tiempo. La gráfica de aceleración es una línea horizontal en 0.0 metros por segundo al cuadrado. Eso significa que no hay variación de aceleración durante el experimento. Es constante y nula y por eso la velocidad no cambia. La velocidad se sigue manteniendo en 3.6 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a seguir con las siguientes tres gráficas, la siguiente simulación cuando la aceleración es 8.0 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a la siguiente simulación. Aquí está, lo único que cambió pues fue la aceleración. La posición y la velocidad se mantienen igual. La ejecutamos. Hace la toma de datos, el registro de datos. Estos datos los exportamos, nos da un archivo Excel, como ya habíamos hecho con la anterior simulación. Y esos datos del Excel los importamos a MATLAB. Realizamos pues los comandos, nos da las siguientes tres gráficas que vamos a analizar en el documento. Entonces, cuando la aceleración es 8.0 metros por segundo al cuadrado, tenemos las siguientes gráficas. Distancia en función del tiempo. Aquí, pues la línea de tendencia ya no es lineal, sino es una curva parabólica. Esto ocurre porque la distancia depende del tiempo al cuadrado cuando hay aceleración. Acá lo podemos ver porque pues tenemos una ecuación cuadrática y dice que la distancia depende del tiempo. Aquí está al cuadrado. La siguiente gráfica es velocidad en función del tiempo. En este caso, la velocidad aumenta linealmente con el tiempo. La gráfica es una recta ascendente porque cada segundo la velocidad crece en 8 metros por segundo. La pendiente de la recta que corresponde al valor de la aceleración. La siguiente gráfica es aceleración en función del tiempo. La gráfica de aceleración es una línea horizontal en 8.0 metros por segundo al cuadrado, pues porque como ya sabemos la aceleración que teníamos es constante, es la misma, se mantiene. Y esto nos muestra que la aceleración, como ya habíamos dicho, se mantiene constante durante todo el experimento y es la causa directa de que la velocidad crezca linealmente, acá la tenemos, y la distancia crezca cuadráticamente. Acá está. Entonces procedemos a responder las preguntas. Entonces, primera pregunta.
¿Cómo se puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme de uno rectilíneo uniformemente acelerado? Bueno, a partir de las características de sus gráficas en movimiento. Entonces, tenemos que las diferencias cuando la aceleración es 0.0 metros por segundo al cuadrado, la gráfica de la distancia en función al tiempo es lineal, ¿sí? La línea de tendencia es lineal. En la gráfica de velocidad en función al tiempo es horizontal, es constante, y la aceleración es cero en todo momento. En cambio, en la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la aceleración es 8.0 metros por segundo al cuadrado, la gráfica de distancia en función al tiempo es curva, como ya la habíamos visto. La gráfica de velocidad en función al tiempo es una línea inclinada, la velocidad aumenta con el tiempo y la aceleración es constante y distinta de cero. Vamos con la segunda pregunta. Dice, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces, cuando la aceleración es cero, tenemos que el objeto mantiene su velocidad constante y esto implica que no hay cambios en su rapidez ni dirección y recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. En otras palabras, el movimiento, como ya habíamos dicho, es rectilíneo uniforme. Em, bueno, la siguiente es, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad en función del tiempo en cada caso? Entonces, el área bajo la curva de velocidad en función del tiempo representa la distancia recorrida por el objeto, ¿sí? Entonces, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme es un rectángulo, ¿sí? Y en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un trapecio o triángulo, ya que la velocidad aumenta linealmente, pero también representa la distancia recorrida durante ese intervalo. Entonces, en conclusión, podemos comprobar que las gráficas son una herramienta muy útil para diferenciar un movimiento uniforme de uno acelerado. La aceleración constante se ve como una línea horizontal, valor de A, y la velocidad refleja ese valor como pendiente, y la posición muestra la dependencia cuadrática. Muchas gracias.